Bendiciones. Muy buenas tardes a todos. Les bendigo, esto está maravilloso, ¿no? Dios del cielo siendo honrado por nosotros, por su pueblo, y bueno, sabemos que Dios en su bondad se manifiesta a través de su Espíritu para bendecir nuestras vidas. Amén. Y bueno, me honra mucho también que haya ministros del Señor, algunos que conozco. Hoy veo en esta tarde aquí como Pastor Wilson. Pastor, ¿me recuerdas? Tú no, Efraín, Pastor Efraín, también su esposa. Qué bendición poder volver a ver su esposa, sí, hacia allá. Qué bueno volver a verles, sí, qué bueno volver a verles también. Esta tarde quiero compartirles una palabra que se encuentra en el Evangelio de Marcos. Vamos a ir directamente a la palabra y creo que nos permite a nosotros poder ver al Señor Jesucristo en acción. O sea, si hay un ejemplo que nosotros debemos seguir, todos, pues, aquellos que somos creyentes, es precisamente aquel a quien seguimos, y este es nuestro Dios, el Señor Jesús. Pero como ministros, creo que la palabra nos ayuda a ilustrarnos también en la manera o en las formas como Él hace las cosas. Y quisiera que ustedes me acompañaran, por favor, al libro de Marcos, al capítulo 3. Vamos a estar leyendo entre los versículos 13 hasta el versículo 21. Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 31. No solo nos vamos a apoyar en Marcos, sino que vamos a utilizar otros evangelios que nos ayudan a complementar precisamente lo que este texto nos dice. Marcos 3, 13 en adelante, dice de la siguiente manera: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Está refiriéndose a la familia del Señor Jesucristo, que están creyendo que está loco. Eso es lo que nos dice al final de ese pasaje. Ahora, yo quiero que vea un poco el contexto de lo que está aconteciendo aquí, qué ha pasado. Disculpen, Jesús venía predicando a lo largo de Galilea, y lo que nosotros podemos descubrir en la Escritura es que una multitud significativa le está siguiendo. Después de haberlo escuchado, que ha predicado en una sinagoga. Ahora, él lo había hecho en día sábado y había hecho algunos milagros, y esto pues produjo que se levantaran en contra de él. Algunos incluso pues quisieran tomar su vida. No solo se le generaron algunos problemas allí, sino que él siguió enseñando, y después se le unió una multitud que venía de Tiro y de Sidón, y aún más una que venía de Idumea y del otro lado del Jordán. Ahora, lo que notamos allí es que el ministerio del Señor Jesús está creciendo. Las demandas que ahora tenía eran mucho más numerosas. El trabajo era más demandante, así que era el tiempo que Jesús formara su primer grupo ministerial, o como dirían mejor aquí en Cali, su primera línea. Okay. Siendo así, él determina la escogencia de este grupo, del cual precisamente vamos a hablar hoy. Ahora, el pasaje que acabo de leer tiene 3 puntos de enseñanza que deseo enumerar de la siguiente manera. Esos 3 puntos son, lo primero, la naturaleza del llamado. Ya van a ver por qué. Eso es lo primero que vamos a encontrar allí, la naturaleza del llamado. Lo segundo, la tarea a la que estos hombres pues fueron llamados, esa tarea que les fue asignada. Y finalmente, la composición de este grupo, cómo fue compuesto, cómo fue escogido por el Señor Jesús. Ahora, partiendo de lo primero, para estudiar la naturaleza del llamado, yo voy a hacer usanza de 2 pasajes, como le mencioné en el principio, 2 pasajes paralelos que cuentan características del mismo evento, pero narradas desde la perspectiva de otros evangelistas. Así que uno de esos evangelistas es Lucas, el otro es Mateo. Ustedes saben que los 3 evangelios que se complementan o son sinópticos son precisamente Lucas, Mateo y Marcos. Ahora, Lucas en el capítulo 5 nos da cierta información que Marcos no tiene. Y Mateo, en su capítulo 10, relata también el evento y dice 1 o 2 cosas que también usaremos o que tomaremos en cuenta para esta reflexión. El texto en Lucas, en el capítulo 6, entre los versos 12 al 16, me dice 3 cosas en particular que hoy debo puntualizar. Mira lo que dice Lucas. Si quieren me acompaña ahí a Lucas capítulo 6, versículos 12. Voy a extenderme hasta el versículo 16. Lucas 6, versículos 12 al 16. Dice la Escritura:
En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, hablando de Jesucristo. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, su hermano Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Ahora, quiero que vea que hay una serie de eventos que van aconteciendo que resultan supremamente interesantes y enriquecedores para nuestra vida ministerial. O sea, todos aquí somos ministros. Recuerden que somos precisamente ministros de un nuevo pacto, ministros llamados a la reconciliación de Dios con los hombres. Pero también quiero que sepan que aquellos que tenemos un llamado particular dentro de la vida ministerial, pues esto nos ayuda a ver cómo el Señor Jesucristo hace las cosas. De hecho, nos enseñará a saber cómo se escoge un grupo ministerial de forma correcta. Entonces, lo primero es que Jesús pasó toda la noche orando antes de seleccionar sus apóstoles. Así que el texto nos describe que cuando se hizo de día, Jesús llamó a sus discípulos. Yo creo que aquí hay una clave. Nosotros no podemos escoger a nuestros equipos ministeriales, ni siquiera porque nos agradan o porque nos parecen personas que tienen algún tipo de gracia, sino que lo hacemos bajo la dirección del Padre. Si Jesús oró para escoger su equipo, ¿cuánto más nosotros tendremos que orar para escoger el nuestro? Amén. Bien, ahora, él pasó toda la noche orando. Eso nos da una idea de cuán cercano era la relación íntima que el Hijo tenía con el Padre. Una relación que guardaba Jesús con Dios. Y esto es importante para todos aquellos que somos hijos del Señor. Esto es importante para todos aquellos que hacemos una tarea ministerial. Es imperativo, es indispensable que si queremos que nuestra vida vaya bien, es indispensable que si queremos que nuestros ministerios marchen bien, tenemos que tener intimidad con nuestro Padre. No se trata de nuestra capacidad, no se trata de nuestra prudencia, se trata de su indicación. Se trata de que Él nos hable al oído, se trata de que Él nos diga hacia dónde nosotros debemos ir. Así que esto resulta ser absolutamente crucial. Ahora, este momento frente al que está el Señor Jesús es determinante. La escogencia que va a hacer es la escogencia de su equipo más cercano. Y por esa razón, nosotros tenemos que saber que aquí hay un grado altísimo de responsabilidad. Él tenía que ahora decidir quiénes serían los que cuidarían ese evangelio que sería llevado a los hombres para que ellos pudieran tener vida. Entonces yo quiero que note que en la labor pastoral que nosotros hacemos no podemos ser ligeros en a quién escogemos, porque aquello puede, antes de contribuir a ser una bendición para la obra del Señor, puede terminar siendo de tropiezo para que los hombres conozcan a Cristo. Y eso pasa. Hacemos la escogencia de personas solo por agrado o por empatía sin tener en cuenta a Dios, y al final ellos no son llamados para caminar con nosotros. Y al no ser llamados para caminar en la visión que Dios nos ha dado, terminan siendo tropezaderos. Terminan siendo un obstáculo para que la obra del Señor pueda realizarse y para que la obra del Señor pueda avanzar en el corazón de los hombres. ¿Amén? Amén. Amén. Ok. Entonces, el Señor Jesús por eso toma con extremo cuidado este hecho. Y por esa razón, Él habla con el Padre. Por eso toma en cuenta al Padre. Así que esto nos habla de la importancia a la hora de escoger quiénes serán los emisarios del mensaje, quiénes serán los que llevarán el mensaje de Dios, no solo a través de la predicación con su boca, sino a través de la predicación con su vida. Ahora, cuando vamos a Hechos, hallamos algo que corrobora esto, el libro de Hechos. En el capítulo 13, a partir del versículo 2, mire lo que dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Quiero que me diga quién lo dijo. ¿Quién lo dijo? Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Muchas cosas aquí que ver, pero lo más importante es que quien da la indicación de cómo escogemos nuestro equipo es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos asociarnos con nadie que Dios no nos ha mandado a asociarnos. O sea, este no es un asunto de empatía, como les decía. Este no es un asunto de que alguien me cae bien. Y se lo digo incluso como creyente. Usted tiene que saber con quién se junta, en qué relación sobrenatural lo coloca el Espíritu Santo para que su vida se desarrolle, para que su ministerio se desarrolle, para que su propósito pueda cumplirse. Entonces, a veces involucramos en nuestra vida ministerial personas que no deben estar allí. No fue el Espíritu Santo el que las puso en nuestro camino.
Y esto termina siendo tropezadero para que la obra de Dios se desarrolle, para que la misión que Dios nos entrega pueda tener un feliz término. ¿De acuerdo? Sepa que nos dice algo, dice que a este hombre, en este caso a Saulo, era Saulo en ese momento, luego se convierte en Pablo, y a Bernabé se le impusieron las manos. Nosotros solo imponemos manos para darle la autoridad a alguien cuando el Espíritu Santo lo dice. Si no, usted no imponga manos sobre alguien para determinar que es ministro, porque el único que decide quiénes son sus ministros es el Señor. Amén. Es el Espíritu Santo. Ahora, lo segundo es que Lucas nos da una idea de que Jesús no solo tenía enfrente estos 12 hombres, sino que tenía un grupo mayor que el texto llama discípulos. Y de este grupo mayor, él hace una selección de 12 individuos que formarían ese equipo inicial, que formarían ese grupo cercano, que formarían esa primera línea. Ahora, lo tercero es que Jesús designó a estos y les llamó de una manera particular. Les llamó apóstoles. De hecho, son los primeros misioneros que hayamos investidos por el poder del mismo Jesucristo. Escúchelo. Hoy hay hombres investidos por el Señor Jesús, pero antes de eso nadie había sido investido directamente por el Señor Jesucristo para cumplir una misión. De hecho, en el Antiguo Testamento también hubo enviados, pero estos fueron los primeros apóstoles o misioneros que son mencionados en el orden de la Escritura. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo es que Jesús hace esta selección? ¿En qué momento la hizo? Y bueno, muchos que no conocen los detalles que nos muestran los evangelios, piensan que el Señor Jesucristo hizo esto al principio de su ministerio, pero esto no es correcto en realidad. O sea, Jesús cuando comienza su ministerio, después de ser bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, allí no escoge su equipo. Uno lo mira dentro del orden del registro bíblico y lo que encuentra en realidad es que esto no corresponde con aquello, sino que Jesús no llama a estos hombres sino hasta después del segundo año de ministerio. Casi hasta ese segundo año es que él termina haciendo la convocación. Durante el primer año Jesús estuvo con ellos, pero a tiempo parcial. Ellos venían y iban. Casi todo el primer año de vida del Señor Jesucristo como ministro, pues las Escrituras no descubren mucho de él. El único evangelio que nos hace saber qué hizo él fue el evangelio de Juan, que nos habla de las señales que él hizo. Pero debemos saber que la conformación de este equipo es después de su segundo año. O sea que él estuvo, tendría que decir, rodeado de un grupo más grande de discípulos, pero de manera particular decide que estos 12 hombres seleccionados por Dios, seleccionados por el Espíritu Santo, sean los que lo acompañen de manera cercana en la misión. Esta mañana mencionaba precisamente en la clase que Jesús o la clase de discípulos que se acercaron al Señor Jesucristo eran llamados los talmidín. ¿Por qué se llamaban los talmidín? Porque eran hombres que se venían a vivir con su maestro. Estos 12 hombres a partir de ese instante abandonaron sus casas y vinieron a estar con el Señor Jesús. Y usted diría, ¿por qué? Bueno, porque Él necesitaba formarles, porque Él necesitaba transformarles en su carácter. Él tenía que garantizar que a través de ministrar sus vidas, ellos pudieran llevar de manera fidedigna el mensaje que Él quería transmitir. ¿Y cuál era ese mensaje? El mensaje de salvación. Amén. Sepa que si él hubiera hecho una mala escogencia, usted y yo no hubiéramos alcanzado la salvación. ¿Por qué razón? Porque ese evangelio fue entregado a esos hombres y esos hombres lo entregaron a otros hombres y esos otros hombres a otros hasta poder llegar a usted y a mí. Esa es la realidad. Mire algo, hay una figura que a nosotros nos ilustra esto y es la figura que se encuentra en Juan en el capítulo 6. El pastor me decía que precisamente estaba predicando mucho sobre ese pasaje. Y en Juan capítulo 6, la Biblia narra cómo el Señor Jesús hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Una de las veces que multiplicó los panes y los peces, porque esto ocurrió en 2 ocasiones. Ahora esa es la multiplicación donde había 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Pero en el pasaje dice que él pregunta que cómo podrán alimentar a la multitud. Y uno de sus discípulos dice, Señor, lo que tenemos en la bolsa son 200 denarios y cómo alcanzaría esto para alimentar a tantos. Luego después de eso, dice alguien, Señor, Andrés, exactamente. Hay un muchacho por ahí que tiene unos cuantos panes y unos cuantos peces. ¿Cuántos panes? 5 panes y 2 peces. Y luego usted ve el relato y al parecer lo que hace este muchacho es entregar aquello que traía. Porque luego está en las manos del Señor Jesucristo y dice él que dando gracias, después de dar gracias al Padre, lo partió, lo dio a sus discípulos y sus discípulos lo partieron y lo dieron a la multitud. Ahora, quiero que vea un detalle que ilustra lo que acabo de decirle. Lo que Jesús va a decir más adelante es, yo soy el pan de vida. El que come de mí no tendrá hambre jamás. Primero que hizo, estableció una imagen de lo que él era.
tomó el pan, lo partió. Eso hizo Cristo, se partió siendo el pan y lo entregó a sus discípulos. Y los discípulos partieron ese pan y ese pan fue llevado a la multitud. Y sepa algo, luego dice que después de que se saciaron, porque eso es lo que pasa con tu vida cuando tú recibes a Cristo, tu vida está plena y saciada. Y después de que se saciaron, dice que recogieron 12 canastas de lo que les sobró. ¿Cuántos discípulos eran? ¿Cuántos apóstoles eran? O sea que a cada uno le tocó de cuántas canastas. ¿Y sabe qué terminó pasando con ese pan? Porque uno dice, bueno, ¿y qué hicieron con ese pan? Lo siguieron partiendo, se siguió repartiendo hasta el punto que un día llegó a sus manos y entonces ustedes pudieron comerlo también para saciarse y para tener vida eterna. Así que cuando miramos esto, estamos viendo precisamente que cabe una responsabilidad muy grande en la escogencia de a quién nosotros le delegamos autoridad, sobre quién imponemos las manos. ¿Por qué? Porque lo que estamos cuidando no es cualquier cosa. Estamos cuidando el pan de vida que será partido para que muchos otros puedan tener salvación. ¿De acuerdo? Luego los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, recogen el ministerio a partir del segundo año. Y un poco adelante hablan de la selección de estos 12 hombres, de manera que ahora es cuando el llamado de tiempo completo para estos está teniendo lugar. Eso es lo que vemos allí. El caso es que este es un punto crucial, porque las multitudes han crecido, las demandas han crecido, la popularidad del Señor Jesús ha crecido y por esa misma razón la oposición ha crecido. Y Jesús ha pasado a ser una figura tan pública que cuando nosotros llegamos al versículo 20 de este texto, dice que Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de tal manera, a tal punto que ni siquiera ellos podían comer. Esto a mí me gusta cuando lo leo, ¿sabe? Porque hay mucha gente en la iglesia del Señor sin oficio. Y uno dice, cuando seguimos el ejemplo de Jesucristo, Él no le quedaba tiempo ni para comer. Él sabía que había venido a cumplir una misión. Y cuando usted tiene conciencia de que vino a cumplir una misión a esta tierra, usted no puede perder el tiempo. Usted no puede ir y venir. Usted no puede entrar y salir. Usted debe saber que debe estar concentrado total y enteramente en aquello que Dios le entregó. Porque lo que le entregó no es cualquier cosa. Lo que le entregó en sus manos es la responsabilidad de llevar un mensaje que producirá vida. O sea, que nosotros conscientes de eso tenemos que ver su ejemplo. Y su ejemplo es que Jesús trabajó y trabajó y trabajó sin cansancio, al igual que lo hicieron sus discípulos. Entonces el caso es que este es un punto crucial, como le digo. Y nosotros tenemos que verlo de esa manera, como que el Señor Jesucristo está tomando decisiones que son relevantes y sumamente importantes. Él está haciendo la selección de estos 12 individuos, Él está otra vez en el monte y ha pasado tiempo hablando con Dios. En un tiempo ellos pasarán a ser los mensajeros del mensaje que Cristo proclama. Pero no iban a ser meros mensajeros, ellos más bien iban a ser embajadores del reino, ellos iban a ser representantes del reino de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. En esta tierra eso somos. ¿Qué somos? Representantes del reino de nuestro Padre. Lo digo por una razón. Hoy hay muchas personas que se levantan a ser tropezaderos, se levantan como ministros. Pero antes de generar, el abrir un camino para que haya más personas que conozcan al Señor, con sus testimonios terminan generando un tropezadero. Y usted tiene que saber que usted es embajador no de un reino terrenal, sino de un reino celestial. Hace unos días atrás yo estaba de viaje en otro país. Estaba con mi familia de vacaciones. Y no sé si a usted le ha pasado, si ha salido de Colombia. Es más, no tiene que ir muy lejos. A veces salimos de una ciudad a otra. Pero yo no me sentía tan cómodo. Y usted dirá, ¿por qué no se sentía tan cómodo? Porque cuando usted está en otro país, tienen otras leyes. Tienen otras costumbres. Tú no sabes si dices algo y de pronto los ofendes. Tú no sabes si te puedes pasar la calle como la pasa uno aquí, alegremente, corriendo, si el semáforo esté en rojo. Bueno, si tú estás por lo menos en España, si tú pasas el semáforo en rojo corriendo, te ponen una multa. Entonces, aquí eso no pasa. Pero cuando tú estás en otra nación, tienes que saber que hay otras leyes que te rigen, que las personas tienen otras costumbres, que la cultura se maneja de una forma diferente. Cuando tú estás hablando de que tú eres un embajador del reino de los cielos en esta tierra, tu vida tiene que ser coherente con ese reino al cual perteneces. O sea, no puede ser que las personas nos confundan con los de este mundo, porque los de este mundo viven de una manera, pero los que somos ministros de ese nuevo pacto tenemos que vivir como vive nuestro maestro, como vive nuestro rey, como vive nuestro Señor, como vive aquel quien nos envió precisamente que lo representáramos como embajadores en medio de este mundo perdido. Entonces por eso no podemos tomar a la ligera la forma como vivimos. Tenemos que
establecer una manera de vivir como la palabra lo dice, como el reino de Dios establece. Amén. Miren, ahora yendo a Marcos 3, si va conmigo a Marcos 3, versículo 13. Marcos 3:13 dice de la siguiente manera: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y dice la palabra que vinieron a él. ¿A quién llamó el Señor? A los que él quiso. Esto es importante. Esto es un llamado que ellos no pudieron resistir, porque fue hecho por el mismo Señor. Y que nosotros tampoco deberíamos resistirnos al llamado que Dios nos hace. Este es un llamado que cuando ellos lo recibieron, respondieron. De hecho, escuche la reacción de ellos al recibir el llamado. Jesús llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. No hay cuestionamientos, no hay dudas, no hay preguntas. Ellos simplemente vinieron y respondieron al llamado soberano que Jesús les estaba haciendo. Era la costumbre en aquella época que los discípulos tuvieran el derecho de escoger el rabino que ellos quisieran. Y de esa misma manera ellos podían abandonar a ese rabino cuando ellos no estuvieran de acuerdo con él. Y de hecho, si usted observa, en varias ocasiones hubo personas que abandonaron al Señor Jesús y nunca más volvieron a seguirle. Pero este no era el caso. Cuando Jesús quiso ayudarles a entender la naturaleza de llamado, que lo vemos en Juan, en el capítulo 15, el versículo 16, Él les recordó: yo fui el que los escogí. Dice la palabra: yo los escogí a vosotros y vosotros no me escogisteis a mí. Y ellos permanecieron con Él. Así que la naturaleza del llamado debe ser incuestionable. La naturaleza de nuestro llamado debe ser irresistible. Eso que Dios hace con nosotros, ese llamado que nos hace, debe ser permanente. Ellos vinieron y se quedaron. Escucho personas que hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. No puede ser. Si usted es un llamado, usted tiene que permanecer. O sea, la gracia de Dios debe ser irresistible para su vida. Usted debe estar allí firme, indistintamente de lo que pase. No importa las circunstancias que se levanten. Ese llamado fue hecho por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted debe sentirse gratamente honrado y nada puede superar eso. Voy a meterme con un tema que para algunos resultará delicado, pero me parece que si estamos aprendiendo de la palabra hay que decir las cosas como son. Yo veo ministros que se dedican hoy a la política, pastores que se dedican a la política. ¿Qué se está metiendo? Bueno, yo le voy a decir esto. Si usted cree que existe un ministerio en esta tierra, si existe una labor en esta tierra que está por encima del llamado de Dios, quiero decirle que usted va en total contraposición a lo que dice la palabra. Porque un ministro, escuche, un ministro escogido por Dios no es alguien que se mueve en el ámbito de lo natural. Es alguien como estos hombres a quien Dios les dio autoridad y poder para moverse en el ámbito de lo sobrenatural. Si usted se rebaja a ser un ministro en esta tierra, a ser un político en esta tierra, usted tendrá de pronto la habilidad natural de poder ayudar a los hombres. Pero esa ayuda nunca podrá producir que esos hombres salgan de las tinieblas para que vayan a la luz, de que esos hombres salgan de la muerte espiritual para que vayan a la vida eterna. Así que nunca rebaje ese llamado que Dios le hace, algo tan, pero tan por debajo como vivir entre estos hombres, entre los hombres de esta tierra, para ayudarles solo en el ámbito de lo natural. Mire lo que le voy a decir. El Señor Jesús llama a sus discípulos y cuando Él los llama, Él claramente establece que a donde ellos van a servir es en un reino espiritual, no en un reino natural. La Biblia dice que cuando Jesús se volvió famoso, la gente quiso ir a tomarlo para ponerlo por rey. ¿Y sabe qué hizo el Señor Jesucristo? Huyó. Siendo el mismo Dios y que tenía derecho a ser rey de lo que quisiera. Y Él huyó de allí. ¿Y sabe por qué? Porque Él lo dijo: mi reino no es de este mundo, mi reino es celestial. Y hay hombres rebajándonos a las dignidades de este mundo. ¿Sabe por qué? Porque queremos la gloria de los hombres y no la gloria de Dios. Así lo dice la palabra de los principales. Dice que muchos reconocieron a Cristo como el Salvador, como el Mesías, pero prefirieron la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Desecharon a Cristo por las dignidades humanas. Y sepa algo, el llamado que Dios le ha hecho no tiene comparación con nada en esta tierra. Lo segundo que yo quiero que vea a través del texto, lo que tenemos aquí por delante es la tarea a que estos hombres fueron llamados. Esa es la tarea. Ahora, la naturaleza se encuentra en todo el versículo 13, o sea, la naturaleza del llamado, en todo ese verso 13. Eso es lo que precisamente les acabo de exponer.
La tarea aparece en los próximos dos versículos. Miren lo que dice Marcos capítulo 3, versículos 14 y 15. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Aquí es donde vamos a encontrar la naturaleza de la tarea. ¿Qué les estaba mandando a hacer el Señor? Ahora yo le pregunto, porque quiero que note el orden de las prioridades de la asignación. Él llama a los 12 en primer lugar para hacer una tarea. ¿Y cuál era la primera tarea? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo? Para que estuvieran con él. Eso hay que resaltarlo, porque él los está llamando para que estuvieran con él. En segundo lugar, para que fueran a predicar. Y en tercer lugar, para que fueran a sanar enfermos y a expulsar demonios. Así que la primera asignación que estamos leyendo no es hacer algo, sino a estar con él. Eso es lo que dice la palabra. Esto nos lleva a saber que antes de hacer algo tenemos que ser. ¿Y quién es el que nos hace que seamos? El Señor Jesucristo. Así que hay quienes queremos resultados, pero si no pasamos tiempo con Él, vamos a ser ineficaces. Primero hay que pasar tiempo con el Señor. Esto se haya anclado a dos razones. La primera, por lo que Dios necesita formar en nosotros. Y la segunda, porque tiene el poder ahora para, o tiene más bien que darnos el poder para traer a alguien de la muerte espiritual a la vida. Escuche eso. Jesús va a mandar a sus discípulos en misión después de ser entrenados. Dice que Él envía a los 12, luego envía a 70. Pero cuando envía a esos primeros 12, dice la Biblia que Él les da una serie de indicaciones. Pero antes de darles esas indicaciones, Él dice que les entregó, dice, poder y autoridad. Y recuerden que el apóstol Pablo dice que él no habla con palabras no habló con palabras de humana sabiduría, sino con ¿qué? ¿Con qué? Con demostración de poder y del Espíritu. Escuche. Ahora, ¿dónde voy? Quiero que observe, porque un ministro, escuche, un ministro que es llamado necesita pasar tiempo con Jesús para poder investirse de lo necesario para luego hacer la tarea. Porque nuestra tarea no es una tarea natural, nuestra tarea es una tarea sobrenatural. Y para poder traer hombres de la muerte a la vida, nosotros necesitamos tener el poder sobrenatural de Dios. Con palabras de humana sabiduría no logramos eso. Hoy hablaba con el pastor Antonio y hablábamos del hecho de los coaching. Alguien me preguntó hace unos días, una psicóloga, por qué yo no creía mucho en el tema de los coaching. Y bueno, yo voy a decirle algo. Yo conozco muy bien el tema. Yo fui conferencista y he seguido siendo conferencista para empresas por muchos años, porque yo soy comunicador social. Y una de las labores que hago es esa a nivel natural, lo que hice a nivel natural y que a veces hago. Todavía por ahí me llaman a hacer cosas. Pero yo tengo una cosa clara, que a través del coaching, ese famoso coaching de hoy, yo puedo hacer que las personas se motiven desde su alma o desde sus emociones para establecerse dentro de un sentido de superación personal. Pero eso no saca a nadie de la muerte a la vida, a nadie. Podré mejorar su forma de vida, pero es imposible poder hacer que esa persona salga de una muerte espiritual para tener vida eterna en Cristo Jesús. Porque lo que se requiere para traer a una persona a la vida eterna son dos cosas: poder y autoridad, así lo dijo el Señor. Y ese poder y autoridad solo proviene de entrar en una comunión íntima con el Señor. Así que entendamos esto. Jesús era el tipo de entrenador o maestro que exigía que antes de ir tenemos que quedarnos. ¿Qué te parece? Antes de ir hay que quedarse. Porque es necesario aprender cosas a los pies de Jesús. Porque tenemos que deshacernos de cosas a los pies del Señor. Ellos tenían que deshacerse de mentiras que habían abrazado como verdades. Ellos tenían que deshacerse de hábitos pecaminosos que habían aprendido a lo largo de los años. Ellos tenían que deshacerse de formas pecaminosas para manipular y lograr sus propios objetivos. Formas del mundo, como a veces nosotros traemos al Señor, formas del mundo. En otras palabras, había toda una nueva cosmovisión de ver el mundo y de ver la vida del Señor. Ellos tenían que aprender todo lo que Jesús debía enseñarles. Y ese es el problema. A veces nos sentimos tan débiles en el ministerio, y es porque estamos tratando de llevar el ministerio, pero con las armas que traíamos del mundo. La manipulación, nuestras propias fuerzas, nuestros propios paradigmas, nuestra propia prudencia. Y Dios dice, no, tienes que venir conmigo y pasar tiempo conmigo, porque si llevas eso al ministerio vas a fracasar. De eso tenemos que deshacernos aquí en mi presencia. Por eso fracasamos, por eso abandonamos el barco. Por eso nos es pesado el ministerio. Hay quienes nos pesa el ministerio. Hay quienes decimos, no puedo más con esto, me voy.
¿Y por qué me voy? Porque lo estoy haciendo en mis fuerzas. Porque quien está sosteniendo el ministerio somos nosotros mismos. Y ni siquiera el don de Dios se está ejerciendo como debe ser. Porque no hemos pasado tiempo con el Señor para ser tratados por Él. O sea, esto nos habla de que si los discípulos solo se hubieran quedado con el llamado, no lo hubieran logrado. Ellos aceptaron el llamado, pero tuvieron que pasar tiempo con el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, sepa que ellos tenían toda una vida con una visión errónea y una nueva que tenían que aprender y poner en práctica. Pero al mismo tiempo que ellos están desaprendiendo cosas que habían adquirido por muchos años, ellos tenían que aprender otras. Había toda una revelación que asumir, una revelación que aprender desde la misma persona del Señor Jesucristo. Ahora, ¿te das cuenta que ellos tienen que aprender y desaprender al mismo tiempo? ¿Te das cuenta? Eso es lo que pasa con nosotros. Esta mañana estábamos en clase aquí. ¿Cuántos estuvieron en clase? Bueno, yo espero que ustedes hayan desaprendido y hayan vuelto a aprender, porque ese es el asunto. Hay personas que les entra por un oído y les sale por el otro. El Señor está hablando, como dice Santiago, oidores olvidadizos. Y eso suele pasar. Pero sepa que si usted quiere convertirse en la persona que el Señor ha determinado y pueda ejercer el llamado al que Él pues le ha pedido que ahora desarrolle en su vida, tenga en cuenta algo. Usted tiene que desaprender y aprender. Eso el apóstol Pablo le llamaría a la transformación a través de la renovación de la mente. Hay que quitar lo que hay en la mente y ponerlo nuevo, lo que representa la verdadera voluntad de Dios. Entonces, como te digo, ellos tenían que ser cambiados, tenían que ahora tener un nuevo carácter. Ellos tenían un carácter que cultivar, porque antes de ir a proclamar el mensaje, tú tienes que tener un carácter que haya sido cultivado hasta cierto punto para que el mensaje no termine siendo diluido o eliminado por el carácter detrás de las palabras que tú pronuncias. Gente que dice cosas muy bonitas, hablan tan bonito, pero cuando uno ve sus vidas se decepciona. Yo mencionaba que cuando yo llegué a Bogotá, yo vivo en Bogotá, yo soy barranquillero, pero yo vivo en Bogotá hace 18 años. Y cuando yo llegué a Bogotá, yo vi un árbol que cuando lo vi me asombró, y le voy a decir por qué. Porque el árbol era un árbol de mangos. Y yo dije, pero esto es tierra fría. ¿Cómo puede haber un árbol de mangos en Bogotá? Si yo sé que el mango se da solo en tierra caliente. Ahora, yo vi el árbol de lejos. Cuando me acerqué un poco, vi que sus hojas eran igualitas a las hojas del mango. Además de eso, vi que su tronco era igual al del árbol de mangos. Pero cuando me acerqué más, noté que su fruto no era el mango. Y yo le quiero decir que por eso Jesús dijo, por sus frutos les conoceréis. Entonces hay gente que parece evangélica. Hay gente que parece cristiana. Hay gente que parece discípula de Cristo. Hay gente que parece ministro de Cristo. Hay gente que parece llamados por Cristo. Pero cuando usted se acerca y le pone la lupa al fruto, dice, no son de Cristo. Y eso es lo que está pasando hoy. Hay una dicotomía. Hay algo que no casa entre lo que las personas dicen y lo que las personas hacen. Porque si usted decide aceptar el llamado de Dios, tiene que saber que tiene que acercarse a Él. ¿Para qué? Para poder convertirse en un ejemplo digno del Dios al que ahora decide servir. Porque, como dice la palabra, hijo de tigre, eso no lo dice la palabra, pero bueno, calle usted. Pero le digo que si usted es hijo de Dios, tiene que parecerse a Dios. Yo tengo un hijo de 23 años. Pero cuando estaba chico, cuando tenía como 3 o 4 añitos, yo le decía que él no era hijo mío. Le decía, tú no eres hijo mío. Yo quiero decirte que nosotros te adoptamos. Una señora un día vino aquí y dijo, tengo este niño, no lo puedo mantener, así que yo se los quiero regalar. Y nosotros entonces te tomamos como nuestro hijo. Y ese chiquitico de 3 años y medio se ponía iracundo. Yo soy hijo tuyo. Yo no soy ningún adoptado. Por ahí cuando tuvo como 6 añitos, yo siempre se lo decía, pero como a los 6 añitos se lo volví a decir. Bueno, te voy a decir la verdad. Y él se ponía, dime la verdad. Bueno, yo te voy a decir la verdad. No, a ti no te regaló una señora. Lo que pasa es que aquí en Barranquilla le dije, aquí hay unos arroyos grandísimos. Y un día yo vi una cajita que iba pasando y era un niño y tomé la cajita. Y él, yo soy hijo tuyo. Se ponía bravo él, pero bravo. Bueno, siguió creciendo. Por ahí como a los 8 años un día le dije, hoy sí te voy a decir la verdad. Ya él más madurito, más. ¿Qué verdad me vas a decir? Yo te voy a decir la verdad. Hijo, tú eres hijo del gallo y la gallina. Y me encantó lo que pasó en ese momento. Él dijo, yo no soy hijo del gallo y la gallina.
A mí no me regaló ninguna señora. Y tú no me recogiste en ningún arroyo. ¿Y tú por qué dices eso? Ay, ¿yo por qué tengo tus orejas? ¿Y por qué tengo tu pelo? ¿Y por qué camino como tú? ¿Y por qué hablo como tú? Ah, porque yo soy tu hijo. Si tú dices que eres hijo de Dios, que se te note. Si no, ni lo digas. Si tú dices que tú eres un llamado de Dios, que se te note. Si no, no lo digas. Porque te vas a convertir en un tropiezo para los demás. Lo que terminarás haciendo es más mal que bien. Así que por eso el Señor Jesús tenía que tratar primero con su carácter. Porque si no trataba con el carácter de estos hombres, el mensaje se iba a quedar en ellos y se iba a diluir en ellos. Y la gente no iba a creer en lo que el Señor Jesucristo proclamaba. Y por eso se hizo tan necesario que ellos fueran tratados primero. Entonces escuchemos nuevamente. La Biblia dice que Él designó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Cuando seguimos estudiando los evangelios de manera minuciosa, nos percatamos que esa descripción de este evento ocurrió en Lucas, escuche, ocurre en Lucas en el capítulo 6. Es cuando Él hace ese llamado. Él llama a los apóstoles y les describe la misión. Pero solo hasta Lucas capítulo 9, cuando ellos pueden salir es cuando ellos pueden salir a predicar. O sea, entre Lucas 6 y Lucas 9 ha pasado un tiempo en donde los apóstoles han estado con el Señor Jesucristo. Eso es lo que ha pasado. Han estado siendo trabajados y transformados. Y no hasta Lucas 9 es cuando el Señor Jesús finalmente los envía para que ellos puedan ir a predicar el evangelio porque ya están listos. En Lucas 9, capítulo 1, dice la palabra: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Versículo 2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Escuche, se tomó un tiempo el Señor. A veces nosotros no dejamos que Dios se tome el tiempo para formar nuestras vidas. No dejamos que Dios se tome el tiempo para transformar nuestro carácter. Y sepa que la misión que nosotros estamos asumiendo es una misión de vida o muerte. Podemos mandar gente al cielo, podemos mandar gente al infierno con nuestro testimonio. Entonces es mejor estar listos, es mejor ser responsables con lo que Dios nos ha dado. Esto no es un asunto de multitudes ni de querer tener multitudes en un lugar. Esto se trata de que nosotros lo que vamos a producir es vida a través del pan que nos ha sido dado y ahora vamos a poner en manos de otros para que ellos también lo coman. Esa es nuestra responsabilidad. Se trata de que debemos ser minuciosos y cuidadosos en todo. En nuestra vida familiar, cómo criamos a nuestros hijos, la manera como nos relacionamos con nuestras esposas, que nuestros matrimonios sean un testimonio vivo del amor de Cristo por su iglesia, que nosotros seamos personas que financieramente nos movemos correctamente, porque usted ve y tiene que saber que a usted no le pueden estar tocando la puerta y diciéndole cuándo me vas a pagar y luego decir que usted tiene un padre sustentador que cuida de usted de manera eficaz. En todo. Y si cuando hablamos de la extensión de la vida en cuanto a lo espiritual, yo debo ser el primero que claramente derrama toda su vida delante del Señor para saber que Él es el que nos soporta, para saber que Él es el que nos sostiene, para saber que Él es el que hace que nuestra vida no solo trascienda en esta tierra, sino que a través de su poder y lo que colocó en nosotros, que es su vida Zoe, nos lleva a trascender hasta la eternidad. Es en Dios. Pero llevamos unas vidas desastrosas y decimos que somos hijos de Dios. Debe darle pena si es así. Yo sé que eso no pasa aquí. Pero no podemos decir que somos hijos de Dios o que somos representantes de Cristo, somos representantes de su mensaje, cuando la gente tiene mucho que decir de nosotros. Hoy yo veo mucha gente que no quiere saber nada de Dios. Y el problema no ha sido con Dios. Ha sido con hombres que no se han comportado de la forma adecuada o son hombres que no han representado al Señor como Él se merece. Yo estoy abriendo una obra en Barranquilla, junto con mi esposa. Tenemos desde la pandemia de estar trabajando en este proyecto misionero. ¿Y sabe qué encuentro? Que mucha gente le han hablado de Cristo, pero que mucha gente está herida por los testimonios de vida que han visto y que han seguido. O sea, ya uno va a presentar a Cristo. Ah, sí, yo iba a tal iglesia. No, mira que el Señor Jesús, ah, sí, yo iba a tal iglesia. No, mira, no, es que sí, yo fui hasta líder. No, yo digo, Dios mío, si aquí está es para levantar un montón de gente que algún día conoció de Cristo, pero que ahora está más muerto que antes que estaba muerto. O sea, uno dice, ¿qué problema? Y es precisamente porque no somos ejemplos dignos a veces de ese llamado que nos ha hecho el Señor. Así que entienda esto, estos hombres van a proclamar un mensaje como embajadores. Si usted piensa en el concepto de embajador, este es el que va con un mensaje que no le pertenece. ¿Está conmigo? Si usted piensa, él va con un mensaje que no es suyo, no es propio, es un mensaje que otro le da. Es el mensaje de un presidente, es el mensaje, en nuestro caso, del gran rey, el rey de todas las cosas.
Él tiene que ser fiel a ese mensaje que ha recibido. Pero a la vez cuando él va y lleva la autoridad y la representación absoluta para negociar, no lo hace en sus términos, sino que lo hace en la autoridad en la que ha sido investido. Por eso nosotros no hacemos la obra de Dios como nos parece, hacemos la obra de Dios como Él determina en su palabra. ¿Paramos aquí, pastor? ¿Paramos aquí? ¿O seguimos? No lo digo por la hora, lo digo porque de pronto ya estamos muy incómodos hasta aquí. Vamos hasta el último punto, ¿de acuerdo? Pero sepa que usted es representante de un mensaje que tiene que ser proclamado en los términos del Señor, no en los nuestros. Entonces a veces vivimos nuestra vida cristiana como nos parece. Hoy cuando el pastor decía eso que yo lo compartí esta mañana, la Biblia dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Lo que es más de eso, de mal procede. Y es algo que tomamos como en poco. Y le voy a decir por qué. Voy a colocar solo un ejemplo. Yo estoy en mi iglesia y a ellos les gusta jugar fútbol a los muchachos. Y entonces ellos me dicen, después de 3 cultos en la mañana y en la iglesia, ellos me dicen, pastor, ¿vamos a jugar hoy? Y yo les digo, sí, vamos a jugar. ¿A qué hora vamos a jugar? A las 4. Entonces terminamos a la 1, yo me voy a mi casa. Cuando me veo estoy muerto, pero muerto del cansancio. Digo, Dios mío. Y mi esposa me dice, mi amor, pero ¿por qué te comprometiste? Y yo, no, mi vida, porque es que los muchachos estaban entusiasmados y yo pues no he pasado tiempo con ellos y voy a jugar fútbol. Pero mi amor, ¿y por qué no piensas en quedarte? Y yo, mi amor, porque les dije que sí iba. Y otros dirán, pero eso es un partido de fútbol que tiene. Es que es mi testimonio, el testimonio del mensaje que me dieron como responsabilidad. Y si no voy a un partido de fútbol, la gente dirá, y ese es el pastor que predica allá diciendo que tú sí sea sí y que tú no sea no. Ahora, cuando Jesús lo dice en ese contexto, lo mencioné esta mañana, está refiriéndose al matrimonio. Porque le han preguntado que por qué Moisés daba carta de divorcio. Y entonces él lo dice por la dureza de los corazones. Porque en el plan de Dios jamás de los jamases estuvo el divorcio. Cuando él unió al hombre y a la mujer, determinó que fueran uno solo. Y yo le digo, ¿quién de nosotros un día se cansa de su brazo y se lo arranca y dice, no quiero andar más contigo? Así que cuando estamos hablando de una unidad, es imposible arrancarte tu otra mitad. Eso es para toda la vida. Y lo explicaba así, tú vas delante de un ministro y el ministro te dice, te casas con esta mujer para amarla, para ayudarla, para estar con ella en salud y enfermedad, para cuidarla, para dar tu vida por ella. Y entonces tú dices, sí, acepto, que tu sí sea sí. Cuando tú dices sí, está representando al Señor con ese sí, porque el que está en ti es el que se supone que está hablando por ti. Así que tú tienes que estar con ella para siempre. Un día el Señor Jesús te llamó a que fueras su novia y tú le dijiste, sí, acepto tu señorío. Y lo que Él decidió con ese sí que tú le diste es estar contigo no solo en esta tierra, sino por la eternidad. El sí de Jesús es para siempre. El sí de los hijos de Dios es para siempre. Pero decimos como, sí, pero vamos a ver, no. Sí es sí y no es no, porque lo que es más de eso de mal procede. ¿Y sabe por qué de mal procede? Porque procede de Satanás, eso es lo que está diciendo. Si usted lleva una vida ambigua entre sí y no, entonces usted no es de Dios, porque Dios no es ambiguo, Dios es sí o no. Si usted le dice a alguien, te voy a comprar esto y te lo voy a pagar tal día, págueselo. Si usted dice, voy a ir a predicar tal día a tal lugar, vaya y predique ese lugar. No se ponga, no, lo que pasa. Si usted le dice, vea que yo voy a asumir la responsabilidad de la escuela infantil de los niños, permanezca en la escuela de los niños, porque si usted lo decidió es porque Dios se lo puso en el corazón y usted le dijo sí. Amén. Si usted le dice a Dios sí al llamado, permanezca en ese sí. Se caiga el mundo, pero si Dios lo llamó y usted le dijo que sí, permanezca en ese sí. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia, no lo que está diciendo el pastor David. Así que estos hombres están llevando un mensaje, y un mensaje que tiene gran responsabilidad. Uno sabe que ellos tenían una responsabilidad que claramente podía producir vida o podía dañar las vidas de quienes vieran su testimonio. Y este es el grado de importancia que guarda el llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros como ministros. Así que antes de predicar o antes de proclamar el evangelio, ellos tenían que aprenderlo. Y no solo tenían que aprenderlo,
sino que debían creerlo, y luego de aprenderlo y creerlo, entonces estarían listos para proclamarlo. Hay cosas que nosotros predicamos, que las predicamos con nuestra boca, pero no las creemos. Y usted dirá, ¿y por qué sabe que no las creo? Porque no las vives. Tú solo vives lo que crees. Y ahí es donde la gente entra en un choque. Porque dicen, pero si el pastor dijo esto, pero yo veo que él hace otras cosas. Y entonces, porque lo proclama, o sea, proclama la verdad, pero no la cree. Mire, ¿está conmigo aquí? Los veo muy callados, que muy en silencio, pero mire, cuando el Señor Jesús habló de los fariseos, a sus discípulos les dijo, hagan lo que ellos hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Escuche, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque en la cátedra de Moisés ellos se sientan, o sea, están diciendo, ellos están y saben cuál es la doctrina correcta, pero no la practican. Y ese es el punto. Hay cosas que proclamamos, pero no las hacemos porque no las creemos. Si las creyéramos, las hiciéramos. Eso es. Entonces nosotros no podemos convencer a nadie de un evangelio en el que no creemos. Y eso solo se adquiere a los pies del Señor Jesucristo. Él los llamó para que estuvieran con Él primero y luego los envió. Sin duda, este era un mensaje extraordinario en labios de hombres ordinarios. ¿Cuántos ordinarios habían aquí antes de Cristo Jesús? Eso era. Un mensaje extraordinario en labios de hombres ordinarios. Porque el poder no se hallaba en el mensajero, sino en el mensaje. El poder no se hallaba en el mensajero, sino en el mensaje. Hay mucha gente que se confunde con esto. Por eso hay ministerios que usted ve y no se ve el Señor Jesucristo, sino se ve el sujeto ahí que predica. Se muestra el sujeto y se le olvida que lo importante no es el mensajero, el importante es el mensaje, y el mensaje es el mismo Cristo. Entonces se muestran ministerio de fulanito y fulanito, apóstol, profeta, evangelista, no sé qué, y así el título del hombre. Ya aparece en una foto así. El mensajero no es el importante. El importante es el mensaje. Debemos tenerlo en cuenta para que no se nos suba nada a la cabeza, ¿de acuerdo? Nosotros somos simples mensajeros. Así que para que este mensaje pueda tener efecto, los que me escuchan predicar deben ver el resultado en mi propia vida. Para que la gente crea, tiene que ver que eso ha funcionado en mi vida. Tú le dices a la gente, tú puedes dejar el pecado. Cristo vino a darte libertad del pecado, pero tú vives en pecado, pues la gente dice, ¿qué te puedo creer? ¿Cómo te creo? Diluimos el mensaje por nuestras formas de vidas o testimonios. Lo tercero que les dije, recuerden que les hablé de la naturaleza del llamado, la tarea a la que fueron llamados, y lo tercero es la composición del grupo llamado. Ahora, este grupo, en términos humanos, no parece el más apropiado para ser escogido para trabajar con el Señor Jesús. Este es el equipo que nadie va a desear. De hecho, yo he titulado este mensaje, cuando se lo doy a los líderes, el equipo no deseado. O sea, uno dice, ¿quién escoge esta gente? O sea, ¿a quién se le ocurre escoger a un Pedro? O sea, ¿a quién? Dígame para ver. ¿A quién se le ocurre escoger a un Juan? ¿A quién se le ocurre escoger un Mateo? Solo al Señor. Bueno, aquí están los Mateos, los Juan, los Judas. No, los Judas no, de acuerdo. Los Judas no. Pero ¿sabe? Quiero contarles que este no es el Dream Team. El Dream Team lo que significa es, desde el inglés, el equipo soñado. Y este es un equipo del que se habla todavía, o sea, en la actualidad. Este no es el equipo soñado, el que nosotros estamos viendo que escoge el Señor Jesús. De hecho, yo no sé si usted conoce la historia de esta frase, o sea, el Dream Team. Pero para quienes no la conocen, esto es lo que ocurrió en el año de 1988. Estados Unidos va a las Olimpiadas de Seúl y pierde en la disciplina de baloncesto, quedando en el tercer lugar. Ellos consideraron esto como una vergüenza, quedando muy mal parados en el orden de su país. Así que lo que hicieron ellos en Barcelona en 1992, aprovechando que las reglas del juego habían cambiado, o sea, porque antes solo permitían jugadores amateurs, pero ahora les permitieron que ellos pudieran tener profesionales.
Así que lo que ellos hacen, si ellos eran la potencia en el baloncesto, ¿cómo podían quedar en tercer lugar? Así que lo que ellos hacen es armarse de un tremendo equipo. Así que Estados Unidos decide convocar sus mejores jugadores de la NBA. El 21 de septiembre de 1991 se escogen los primeros 10 jugadores de baloncesto y entre ellos estaba obviamente Michael Jordan. No, Jackson no, Jordan. Con Michael Jackson les hubiera ido mal, pastor. Sí. Y en los días posteriores se escoge el resto de sus jugadores. Literalmente, escuche, cuando este equipo participó, arrolló con todos los contrincantes. El Dream Team, de forma contundente, venció a todos sus oponentes, consiguiendo una marca. Jugó 8 partidos y ganó 8 partidos. 8-0 quedó su marcador para ganar ese campeonato. O sea, con una media de 117.3 puntos en todos los partidos y una diferencia media con respecto a sus contrincantes de 47 puntos, o sea, por encima de todo. Bueno, este equipo que Jesús escogió no es el Dream Team. Este equipo que él acaba de formar y que nos anuncian los evangelios no es el equipo soñado, ese es el equipo no soñado. Esta gente no tiene las calificaciones que este otro equipo sí tenía. Esta gente tenía todas las cualidades, todas las calificaciones, todos los récords posibles, toda la experiencia del mundo. Ellos no podían perder. Este equipo escogido por el Señor no tiene nada de eso y con seguridad estaban destinados a perder todo el tiempo. Estaban destinados a fracasar. Porque no era el equipo que nadie escogería. A mí me gusta el fútbol. Cuando me llaman a escoger mi equipo, le aseguro que los más malos los escojo de último. Ahora, con excepción de Judas, todos los apóstoles eran de Galilea. Y la gente de Galilea no tenía buena reputación. Eran considerados gente poco pulidas. Eran considerados personas poco sofisticadas, de poca educación. Eran considerados campesinos. 11 de 12 venían de esa región. Judas venía de la región de Keria, una región completamente diferente. Eran los deditos parados de Israel. Judas. Téngalo en mente. Estos hombres eran sin educación. Ninguno tenía un título, sin experiencia ministerial. Nunca habían predicado o enseñado la palabra. Nunca habían enseñado la Torá. Estos hombres no tenían ninguna importancia en la sociedad. Ninguno de ellos tenía bolengo. Ninguno de ellos venía de una familia de influencia. Ninguno de ellos ocupó anteriormente un cargo de importancia en la sociedad. Vinieron sin ninguna posición, sin ningún dinero, sin ningún título, sin ninguna posición religiosa en el sistema religioso del momento. No hubo uno que fuera sacerdote o fariseo o saduceo o escriba. No había ni siquiera un rabino dentro de esa lista. Jesús pasó por alto todo el sistema religioso del momento. No había ni siquiera un hombre religioso dentro de su equipo. Él escoge 12 hombres que eran absolutamente comunes y corrientes. Había un Pedro, así como lo oye, un Juan y un Jacobo, que eran pescadores. Algunos piensan que Natanael y Felipe eran pescadores también. Había un Mateo, que era recaudador de impuestos. Había un Tomás, que no creía en nadie, ¿se acuerdan? Súper incrédulo ese tipo. Había un Simón el Celote, y yo no sé cómo el Señor se le ocurrió colocar a Simón el Celote y a Mateo juntos. Seguro, porque los celotes eran como un grupo guerrillero contrario al Imperio Romano. No abiertamente, sino de una manera subterránea. Un grupo de los cuales recibían el nombre de sicario, donde viene nuestra palabra sicario. Así era, de allí era Simón el Celote. Ellos eran una especie de mercenarios. Y los dos individuos, escuche, que los celotes les gustaba asesinar, eran los soldados romanos y los recaudadores de impuestos. Así que estos dos hombres se hallan en el mismo equipo. Yo me imagino a Mateo cuando venía Simón. Uy, ahí viene Simón. ¡Qué peligro! Jesús los colocó juntos. Este equipo, sin duda, escúchalo, este es poderoso. Este equipo sin duda tenía todas las de perder. Sin educación, escuche, sin educación, sin experiencia, sin conexiones y sin dinero. Escuche, sin educación, sin experiencia, sin conexiones y sin dinero. Las 4 cosas que se usan en el mundo para poder triunfar. Y ellos no tenían nada de eso. Escuche, hay ministros que creen que así pueden triunfar. No es porque hay que ir a estudiar y así. Nos meten la idea de que hay que ir a estudiar teología. Le voy a decir para qué sirve la teología sin revelación o sin el Espíritu Santo. No sirve para nada. Pero como lo que nos gusta es colgar títulos,
Que la gente llegue y diga, uy, tú estudiaste en el instituto, ¿cómo es? En el instituto teológico, no sé, ¿aquí cuál hay? ¿Aquí hay alguno? Allá está el reformado, Entonces, yo quiero ese título colgado en mi pared. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una idea de que la obra del Señor se hace a la manera de los hombres y no a la manera de Dios. Esta gente no sabía absolutamente nada de eso. Ninguno había sido estudioso de la Torá. Pero claramente el acercarse a Jesús hace que los hombres sean más sabios que cualquier hombre en esta tierra. Así que entienda, ellos no tenían definitivamente como equipo nada que los pudiera hacer triunfadores. Bueno, y la pregunta de uno es, bueno, ¿y esta gente cómo iba a avanzar? ¿Cómo iban a lograr la tarea? ¿Cómo iban a lograr la misión? Bueno, la clave está en que ellos no iban a avanzar en el reino del mundo, así que no necesitaban estas cosas. Ellos iban a avanzar en el reino de los cielos. Pero déjeme decirle algunas cosas más de estos hombres. Ellos tenían un problema de orgullo y arrogancia. Ellos tenían un problema de hambre de poder, así como lo oye. Juan y Jacobo querían la mano derecha y la mano izquierda en el cielo, ¿se acuerdan? O sea, ellos dijeron, Señor, cuando estés allá, acuérdate de nosotros. Y sepa algo, yo sé quienes de alguna manera han pensado que estos hombres eran los únicos que tenían ese hambre de poder, pero realmente eran todos los que lo tenían. Porque cuando ellos le hablaron al Señor Jesús, se molestaron. Y se molestaron fue porque ellos se le fueron adelante, no porque les molestó lo que le pidieron al Señor. Dijeron, ¡ay! Estos lo pidieron primero que nosotros. Pero saben, Jesús estuviera diciendo, si nos hablara hoy como lo está haciendo, Él dijera, yo sé quiénes son, yo sé cuáles son sus debilidades. De hecho, yo los conozco desde antes de la fundación del mundo y a pesar de eso, yo los estoy llamando. Esto es hermoso, esto es maravilloso, porque el Señor conoce nuestras debilidades y sin embargo nos llamó. Hay quienes nos sentimos indignos, decimos, pero... Y Dios dice, yo conozco tu debilidad. Como conocía la debilidad de estos hombres, su orgullo, su arrogancia, su hambre de poder, su poca fe. Pero yo te escogí a ti. Señor, yo te escogí a ti. Mi gracia te escogió a ti. Así que había orgullo, arrogancia, hambre de poder. Esta gente le faltaba fe. De hecho, Jesús les llamó hombres de poca fe. Estos hombres estuvieron marcados por la incredulidad, estuvieron marcados por la dureza del corazón, tenían falta de entendimiento. Jesús tenía que estar repitiéndole las cosas todo el tiempo. Bueno, usted debe estar ahí sentado pensando, debe estar diciendo, bueno, pero si no tenían educación, si no tenían experiencia, si no tenían posición, si no tenían dinero, no tenían abolengo, no tenían fe, tenían orgullo y eran duros de corazón, tenían hambre de poder, bueno, y entonces, ¿qué era lo que esta gente tenía? ¿Qué era lo que tenían? Bueno, yo voy a decir lo que tenían. Y de esa manera, tú puedes cambiar la imagen de este grupo. En primer lugar, ellos tenían a Dios de su lado. ¿Estás escuchando? Tú tienes a Dios de tu lado. Ellos tenían a Dios de su lado. En segundo lugar, tenían el llamado de Dios sobre ellos. En tercer lugar, tenían el mensaje de Dios en sus labios. En cuarto lugar, tenían el Espíritu de Dios en su interior. Ellos tenían las garantías de que Dios iba a estar con ellos, que iba a ir delante de ellos y que tenían los ángeles de Dios todo el tiempo a su servicio. Ahora este equipo empieza a lucir completamente diferente, pero con otro ángulo, con otra perspectiva, no desde el ángulo del mundo, sino desde el ángulo del cielo. Y descubrimos que eso que ellos tenían fue lo que transformó y trastornó todo su mundo alrededor. Eso es lo que trastornó su mundo a su alrededor. Un cartón no trastorna a nadie. Pero el tener a Dios contigo, el tener el poder de Dios contigo, la autoridad de Dios contigo, el tener el llamado de Dios contigo, te garantiza que aquello que Él te puso a hacer se va a cumplir. Amén. Pero yo tengo defectos todavía. Dios dice, tranquilo que eso los trabajamos aquí en mi intimidad. Pero lo que te garantiza que lo vas a lograr es que yo estoy allí y que yo te llamé. Estos hombres eran tan insignificantes que incluso no sabemos mucho de ellos. De unos sabemos más que de otros, pero aún de los que sabemos más no sabemos tanto. El círculo más conocido del Señor Jesús es Pedro, Juan y Jacobo, su roquita ahí cercana. Tenía un grupito cercano. Eran ellos, Pedro, Juan y Jacobo. Los llevó a la transfiguración,
anduvieron en momentos esenciales. Cuando pasó por Samaria, iban Juan y Jacobo con él. ¿Recuerdan el episodio de Pedro caminando sobre las aguas? O sea, él tenía ese círculo allí de hombres cercanos a él. Pero aún de estos tres no es mucho lo que conocemos. Bueno, y de Pedro ustedes saben lo que conocemos: un hombre impetuoso, un hombre orgulloso, de mucha autoconfianza. Juan y Jacobo no tenían ninguna sensibilidad. Recuerden que cuando llegaron al borde de Samaria, ellos dijeron: Señor, oramos para que caiga fuego y consuma a esta gente, los convierta en un chicharrón, ¿se acuerdan? Hombres poco sensibles. Pero Dios es hermoso, ¿saben? Lo mencioné esta mañana también o anoche, no recuerdo. Porque usted encuentra a un Juan que está pidiendo que caiga fuego del cielo y un Jacobo. Pero luego la Biblia describe a Juan como el discípulo del amor. O sea, miren lo que Dios puede convertirnos a nosotros. Los que dicen: es que yo soy una persona que... Tranquilo, que el Señor va a hacer su trabajo. La buena obra que Él empezó, la va a terminar. Voy a concluir ya, voy a dejarlo quieto. Ya, pastor, ya, bueno, ya. Pero quiero concluir con una historia ficticia, para que no se haga una idea, ¿no? El pastor quién sabe qué está diciendo, pero quiero que la escuche. Quiero ilustrarlo con esto para cerrar, para concluir. Esta noche deseo que escuchemos un reporte imaginario de una firma de consultores que evaluó el equipo de Jesús, una firma de consultores en recursos humanos, y le envió al Señor los resultados de todo aquello que Él esperaba tener para escoger su equipo. O sea, ellos le terminaron mostrando cómo lucía verdaderamente su equipo. Mire lo que dice en el informe que le mandaron. Para Jesús, hijo de José, de parte de los consultores del Jordán, o del Jordán. Gracias por enviar los currículos de los 12 hombres que ha escogido para puestos de liderazgo en su nueva organización. Todos ellos han tomado nuestras pruebas y no solo hemos evaluado nuestros resultados a través de la computadora, sino que también organizamos entrevistas personales con cada uno de ellos, con nuestros psicólogos y con los consultores de actitud profesional. Los perfiles de todas las pruebas se incluyen y va a tener que estudiarlos cuidadosamente. Como parte de nuestro servicio vamos a hacer algunos comentarios generales. Estos se dan como resultado de esas consultas con el personal y vienen sin ningún cargo adicional a su cuenta. Es la opinión de nuestros especialistas que la mayoría de los candidatos carece de antecedentes, educación y aptitud profesional para el tipo de empresa que usted quiere llevar a cabo. Ellos no tienen el concepto de equipo. Le recomendamos que continúe su búsqueda. Simón Pedro es emocionalmente inestable y dado a arrebatos de mal genio. Andrés no tiene ninguna cualidad de liderazgo. Los hermanos Santiago y Juan anteponen sus intereses personales por encima de la lealtad de la empresa. Tomás tiene una actitud escéptica que tiende a socavar la fe. Es nuestro deber decirle que Mateo ha estado en la lista negra de la Oficina de las Buenas Prácticas Comerciales de la Gran Jerusalén. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, tienen inclinaciones radicales y muestran una alta puntuación en la escala maníaco-depresiva. Solo uno muestra gran potencial, capacidad, ingenio, espíritu empresarial, hace buen contacto con la gente, es ambicioso y motivado. Le recomendamos a Judas Iscariote como el gerente y hombre de confianza. Yo le pregunto, ¿eso no es como el mundo funciona? El mundo prefiere a hombres ambiciosos, ingeniosos, que tengan carisma con las personas. Prefiere un Judas, así los prefiere el mundo. Los otros 11 no tenían cualidades, hombres comunes y ordinarios como usted y yo. Pero sin embargo Dios no se resistió a llamarlos. ¿Acepta hoy usted su llamado? Gracias te doy, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te doy en esta tarde por la palabra que nos has dado. Gracias, Señor, por la edificación, Dios, que nos otorgas. Gracias por la bendición, Dios mío, que hoy recibimos. Te pido, Rey, que todo aquello no quede en nuestros oídos, sino que traspase nuestro corazón. Que lo que escuchamos hoy pueda ser un nuevo comienzo en nuestra vida ministerial. Que lo que escuchamos hoy pueda ser un comienzo en nuestra vida de testificar de ti en esta tierra, de ser embajadores dignos de tu palabra, Señor. Así que, Padre, hoy colocamos toda nuestra vida para que tú, Señor, puedas revelarnos a través del poder de tu Espíritu Santo lo que ha de cambiar, lo que ha de ser transformado. Así como tus discípulos estuvieron cerca de ti para recibir una transformación radical, nosotros hoy decidimos esa cercanía. Prometemos, Dios, que te buscaremos hasta que nosotros podamos cambiar todo aquello que puede ser tropezadero para aquellos hombres que necesitan escuchar tu voz, Dios mío.
Esta noche nosotros tomamos una decisión, Dios. Una decisión como la que tomaron esos hombres sin cuestionar absolutamente nada. Tú los llamaste y ellos aceptaron el llamado. Tú los llamaste y ellos aceptaron venir contigo para ser tratados y transformados, Dios. No quiero seguir viviendo de la misma manera. No quiero vivir una vida doble. No quiero vivir una vida mentirosa, Señor. Quiero que cuando mi boca exprese un sí, sea un sí en todos los términos, Dios mío. Que yo no cambie de opinión, sino que me mantenga fiel a lo que te he dicho y a lo que tú has proclamado sobre mí. Así que esta noche, Dios, tú nos ministras a través del poder de tu Espíritu Santo. Y andai, sarabramai, sarabakiti dia soharoa. Iramacatabrai, sarabarabakén de rebequeyawa. Hola moa sohadubakia. Undi mi casa mama mai guaroja. Gisi si andai semeiwa hey. Oh rabroa soharaba mía. Tú cambias, Señor. Tú transformas a través del poder de tu Espíritu Santo. Estos hombres tuvieron un encuentro personal contigo que los llevó a otro nivel. Y eso es lo que tú dispones para nuestras vidas. Eso es lo que dispones para nuestro ministerio. Eso es lo que dispones, Señor, en la obra que nos has encomendado. Así que a partir de hoy, Dios, nosotros nos rendimos. A partir de hoy nos arrodillamos delante de ti y permitimos que tu gloria, que el poder de tu santidad, que el poder de tu Espíritu haga la obra perfecta que necesitamos para proclamar tu evangelio. Y en día 6, samamamay andei sharai, ora bruja sojataba aquí andei. Es tu poder hoy, Señor, en este lugar. Es tu gloria en este lugar. Eres tú haciendo, Dios, conforme a tu perfecta voluntad. Esta cita divina que hoy nos colocaste en este sitio es para establecer en nuestras vidas un antes y un después, Señor. Hoy, Padre mío, entendiendo lo que nos has dicho, Padre, nosotros nos comprometemos contigo a buscarte hasta ver esa transformación que tanto necesitamos para vivir firme, Señor, en lo que nos has dado. Gracias te doy, Señor. Gracias porque tú lo que nos pruebas es tu amor, tu misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Hoy, Dios, nos limpias. Hoy tú nos purificas. Hoy nos santificas a través de tu palabra. Porque lo que queremos es que nuestra vida entera proclame tu verdad, Señor. Solo tu verdad. Gracias te doy, Dios. Y gracias te doy, Señor. Aymay. Gracias te doy, Señor, por lo que haces entre nosotros hoy. Bendigo tu nombre, glorifico tu nombre y te agradezco, Dios, por tanta bondad derramada sobre nuestras vidas. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Dios. Aleluya. ¿Qué tal? ¿Qué tal?